13, ahí va, 13 minutitos nos separan de las 9 de la noche. Acérquese al micrófono, Edgardo Moca, porque mañana se cumplen 40 años 40 del inicio años del de la desembarco. guerra, del desembarco en Malvinas. Yo voy a utilizar con mucha economía, consciente de los tiempos. Tengo ganas de hacer una reflexión que vaya más allá de la recordación del episodio en términos rituales, y decir que ese es un parteaguas de la historia de la cultura argentina, porque la experiencia de Malvinas, la experiencia de la derrota de Malvinas, fue la punta de lanza de una ofensiva de la ideología colonial en la Argentina. Una ideología que dice, amparándose en la aventura organizada por los militares, que articula, digamos, la decisión de la dictadura de desembarcar en Malvinas, para mostrar a la Argentina como un país fuera del mundo, un país sin futuro, un país sin políticas de Estado. Y entonces se da la curiosa situación, la paradójica situación de que Malvinas fue el acto final de la dictadura, y en eso podemos todos sentirnos confortados por ese resultado, pero al mismo tiempo fue la introducción en un sector importante de la cultura, de la política, de las clases medias argentinas, de una sensación de formar parte de un país caótico, de un país sin futuro, de un país que no reconoce la realidad del mundo. En esa época se hablaba de la desmalvinización. Hay que decir que incluso el que después fuera triunfante en las elecciones presidenciales jugó un papel en esa dirección, pensando en términos de políticas mundiales, socialdemócratas, que de alguna manera colocaban a la Argentina en el lugar de lo imposible, en el lugar de lo indeseable. Y entonces, estás hablando de Alfonsín. De Alfonsín. Sí, no pensé que... No, lo di por sentado. Pero no lo des por sentado. Lo di por sentado, perdón. Interesante. Sí, está muy bueno eso. No, yo creo que el triunfo de Alfonsín del 83 tuvo mucho que ver con eso, y todo el mundo que me conoce, los que no me conocen es un problema de ellos, porque podrían conocerme, que yo tengo un profundo respeto por la figura y por la historia de Raúl Alfonsín, pero creo que los procesos políticos no se definen por voluntades individuales. No se le puede echar la culpa a Alfonsín del lugar que ocupó el tema de Malvinas en Argentina. Alfonsín fue uno de los políticos, creo que el más importante político, que no participó en la visita a Malvinas que se organizó en una especie de interpartidaria a la visita de Puerto Argentino. Entonces, Argentina salió de ese episodio con una devaluación profunda de su autoestima, con una sensación de que éramos los peores del mundo, con una sensación de que el mundo, que en ese caso era el Reino Unido y Estados Unidos, que fueron los que derrotaron a las fuerzas argentinas en Malvinas, de que el abandonar esa especie de lugar vacío en el mundo y el recuperar un lugar en el mundo que era asociarse con el imperio y tener relaciones serias y respetuosas con el imperio, nos iba a devolver un lugar que la Argentina tenía. Esa desmalvinización todavía sigue funcionando. Yo escucho a veces, no quiero hacer nombres porque la verdad que los nombres lo único que hace es lo único que consiguen es embarcarnos en una pelea, en una respuesta, en una carta que dice esto, otra carta que dice el otro, pero uno escucha las cosas que se dicen sobre Malvinas. Uno escucha decir que Malvinas no tiene nada que ver con la Argentina, y la Argentina no tiene que luchar por la soberanía en Malvinas, que las Malvinas no son argentinas, que no existía. Escuché decir a alguien a quien no voy a nombrar que la Argentina no existía cuando las Malvinas formaban parte del territorio patrio. Se ha dicho que la Argentina es demasiado grande y que para qué quiere un territorio más, ¿no? También se dicen todas las cosas apelando a una mentalidad extranacional que deviene antinacional, ¿no? Es decir, hay que bajar el nacionalismo argentino. Ha terminado por ser la fórmula exitosa y ganadora. La ciudad de Buenos Aires es un centro neurálgico de esa ideología y de esa mentalidad.
Abandonar el nacionalismo equivale a renunciar a la condición de nación, equivale a devaluar la idea de nación. Y yo creo que si algo meritorio tuvo, entre otras muchas cosas, el proceso que se abrió en el 2001 y 2003, entre el 2001 y el 2003 con la emergencia del kirchnerismo, es revaluar la idea de nación, no para revivir la aventura militar en Malvinas, como quieren hacernos creer. La ideología neoliberal quiere emparentar la reivindicación de Malvinas con el aliento a una nueva aventura militar. Y yo rechazo una nueva aventura militar, rechazo la aventura militar de Galtieri, pero al mismo tiempo sostengo que las multitudes, y esto ya es muy resbaladizo para decirlo, ¿no? Las multitudes que se juntaron para que el 30 de marzo habían estado reclamando pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Paz, pan y trabajo. Esas mismas multitudes estuvieron el 2 de abril para el 2, el 10, las escenas que se produjeron entonces, para reivindicar la nación argentina, para unir el reclamo antidictatorial a un reclamo nacional. Entonces yo creo que hay que parar la pelota. Frente a la escena del 2 de abril hay que parar la pelota, hay que decir qué nos dice la experiencia de Malvinas. Nos dice de la dictadura, nos dice de la improvisación, nos dice de la aventura, nos dice de los muchachos maltratados por los propios superiores, nos dice muchísimas cosas horribles de nuestra nacionalidad, pero también nos está dejando un mensaje, una herencia, una obligación, una responsabilidad que está en la Constitución Nacional, y que aquellos que se burlan de la causa Malvinas, en el fondo están burlándose de la Constitución Nacional, no solo de la Constitución escrita, sino de la esencia histórica del país. Entonces yo quiero apelar a una posición extraña, porque no la veo muy abundante, no la veo muy estimulada incluso en los medios públicos, no veo que Malvinas sea lo que tiene que ser. Malvinas suele ser una especie de épica abstracta. Malvinas es parte del lugar de Argentina en el mundo, en el orden multipolar que estamos peleando por construir junto con nuestros hermanos de América Latina, porque hoy tenemos tropas del imperio que se alimentan, que se forman y que custodian un pedazo del territorio nacional. Entonces, si alguien cree que esto es un nacionalismo trasnochado, que lo crea. Yo creo que esto es patriotismo democrático, constitucional y necesario para cultivar. Llegó muy bien con el tiempo. Llegó muy bien y muy interesante el mensaje. Sí. El tema de la autoestima me interesa particularmente. Tanto Perón como Néstor dijeron que había que reconstruir al hombre y reconstruirle la autoestima. El tema de la autoestima en Néstor era ¿qué parteaguas es fundamental? Sí. Fundamental. ¿Qué parteaguas, Néstor, para toda la historia, ¿no? En el reconocimiento de absolutamente todo, en el mantenimiento de la lucha por los canales diplomáticos en este caso. También es emocionante tremendamente cuando uno va al sur de nuestro país. Bueno, que Tierra del Fuego sea tenga a Ushuaia como capital de Tierra del Fuego, las Malvinas y las islas del Atlántico Sur, es una cosa tremenda en lo simbólico, que es maravilloso que se siga reivindicando. De hecho, hoy hay una vigilia ahí, hay muchas banderas por todos lados, la reivindicación constante de que las Malvinas son argentinas, y llama la atención, da pena, da tristeza que aquellos que decían qué angustia, querido rey, hayan también planteado estas cuestiones de ¿para qué queremos es como hay lugares donde falta agua y lugares donde sobra agua? ¿Para qué queremos más territorio argentino si tenemos una nación vastísima? Carla, es la semilla argentina, la semilla del lugar argentino en el nuevo orden mundial. Yo soy un creyente, lo he dicho en este programa, de que están haciendo un nuevo orden mundial. Hay que esperar que se despeje la hojarasca, pero el nuevo orden mundial está maduro, y Argentina tiene un lugar en ese orden mundial reivindicando la integridad de su territorio y la recuperación de todos aquellos recursos que el proceso neoliberal nos ha arrancado. Bueno, ya nos vamos a ir yendo, arranca lentamente el fin de semana, tenemos una tanda, la escuchamos, volvemos y nos despedimos. El Destape Radio. El Destape Radio. 107.3 FM.